Bueno, muy bien. Hoy vamos a hablar de los profetas. Un tema que, por ser antiguo, no es viejo, porque el ministerio profético sigue teniendo vigencia. Y es importante que conozcamos las raíces de este ministerio, del ministerio profético, para poder justamente distinguir cuando hablamos de profecía escrita, cuando hablamos de profecía únicamente oral y cuando la profecía es de Dios o no es de Dios. A lo largo de la historia se denominó de distintas maneras a las personas que tenían algún don o algún talento especial para conocer el futuro. Pero ¿cómo podemos distinguir, es la pregunta, un talento natural de un don de Dios? Entonces es importante que hagamos un rastreo, un panorama desde lo general a lo particular acerca de los profetas. Justamente porque esto vincula y de manera íntima a la iglesia y a la identidad de la iglesia, porque la profecía es la palabra de Dios. Entonces, si nosotros tenemos claro qué profecía es palabra de Dios y qué profecía no lo es, nuestra identidad va a estar afirmada. Cuando nosotros confundimos, o lo que es peor, relativizamos con lo natural lo que proviene de Dios, es donde empiezan los problemas en la iglesia. Así que vamos a empezar diciendo primero que si tendríamos que dividir cronológicamente, históricamente, los tiempos de los libros de la Biblia, podemos hacerlo de la siguiente manera: desde el surgimiento del mundo y de la palabra revelada hasta el libro de Esther, que fue el ocaso, es todo el tiempo cronológico histórico, ¿no? de la formación del pueblo de Dios. Si hablamos de cronología. Los libros proféticos en nuestro canon vienen después de la época, digamos, dorada, después de la época de los poéticos. Entonces decimos, de Génesis hasta Esther, los históricos que nos cuentan surgimiento y ocaso del pueblo, el siglo de oro o poético que va desde Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares, y después arrancamos con los profetas. Profetas que tenemos 17, entonces tenemos 16 libros proféticos, porque Jeremías escribió Jeremías y Lamentaciones, de manera que tenemos 16 profetas divididos en profetas mayores y profetas menores. A quienes llamamos mayores y menores no es por un tema de importancia, es por un tema, digamos, de extensión en su obra. Vamos a ver que los profetas menores son los más cortitos en la Biblia y los mayores son los más extensos, pero no es por importancia profética, ¿se entiende, no? Porque a veces, aunque parezca obvio, esto es una confusión que está en la iglesia, ¿no? Isaías y después vemos Miqueas y creemos que Miqueas es menos importante. No, es contemporáneo de Isaías, solo que tenemos menos registro escrito de su profecía. Ahora bien, estos profetas que se levantan en un tiempo y que hablan a un público determinado, coexisten. ¿Qué quiere decir? No es uno después de otro, sino que muchos estuvieron en el mismo tiempo cronológico hablando a distinto público, todos al pueblo de Dios, pero los reinos ya estaban divididos, de manera que
Algunos hablaban a Judá, otros hablaban a Edom, otros hablaban a Israel o al Reino del Norte. Y generalmente se tiende a dividir en preexílicos, durante el exilio y post-exilio. ¿Se entiende? ¿Quiénes fueron antes del exilio? Bueno, antes del exilio fueron Isaías, Jeremías, Joel, Jonás, Amós, ¿verdad? En el exilio a Babilonia, a los babilónicos y a los judíos en Babilonia, Ezequiel y Daniel, ¿no? Y al remanente, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estos tres únicamente en periodo de restauración, al remanente. Todos los demás antes del exilio y durante el exilio, ¿sí? Habacuc, Sofonías, Miqueas e Isaías contemporáneos. Entonces, todos estos profetas, si lo quieren agrupar para hacerlo más fácil y poder asimilarlo, de los 16, 13 hablan en tiempos de juicio y de llamamiento al arrepentimiento, ¿sí? 13. Solo 3, Ageo, Zacarías y Malaquías, son post-exilio. Solo 3. 13 hablan a una nación que cae en la idolatría, a una nación que se identifica justamente por esta falta de raíces y por esta falta de identidad con los cultos de los pueblos de alrededor. Y esta es una distinción muy importante porque todos eran el pueblo de Dios y conocían lo que Dios había hecho por ellos, pero justamente, y por eso es importante volver a la identidad, relativizaban su fe. ¿Y qué es relativizar la fe? Nosotros decimos, bueno, nosotros no somos idólatras porque no construimos de madera un altar, porque nuestro Baal no tiene forma. Pero ¿quién dice que los cristianos de hoy no son idólatras si no tienen una identidad fundada en la palabra de Dios? ¿Quién dice, si relativizamos los conceptos bíblicos y los adecuamos a los tiempos en que vivimos, que no tengamos Baales? ¿Quién dice, si en la iglesia todos los temas éticos y morales son llevados a la mirada natural y no a la mirada bíblica? Y todas las confesiones son iguales unas que otras, que proclamar al único Dios que dio su vida por nosotros, que no tenemos Baales. De manera que cuando miremos este tiempo y a estos profetas, justamente los tenemos que mirar con la conciencia de sentirnos parte. Y las preguntas que hicimos antes de comenzar justamente la exposición tienen que ver con esto, tienen que ver con dónde estamos parados, qué sabemos y qué no de las profecías y de los profetas. No son nombres para antes. La palabra de Dios es viva y el Espíritu Santo la actualiza a su pueblo. Y justamente si hay algo que tenemos que tener presente y que forma parte del mensaje de todos y cada uno de los profetas, es la gracia de Dios. La gracia de Dios que no empieza con Jesús. La gracia de Dios que está presente desde que Dios nos habla. Porque Dios nos llama a un arrepentimiento todo el tiempo.
Y el mensaje de los profetas es un mensaje de llamamiento al arrepentimiento. Entonces quiere decir que no era suficiente con tener la ley. Quiere decir que no es suficiente con tener la iglesia o con conocer los preceptos. Quiere decir que si no sentimos este llamado a la gracia todo el tiempo, no estamos escuchando la voz de Dios. Y podemos caer en un cautiverio, quizás no un cautiverio imperialista como en ese momento, que era político, que era social, como fueron los imperios sirio, asirio y babilónico. Quizás el cautiverio de este tiempo es otro. Entonces, volviendo al tema de los profetas, profeta se creía que eran las personas que tenían un poder para ver el futuro, un poder natural, de manera que en el término hebreo la palabra profeta quiere decir vidente, y en el término griego la palabra profeta es mensajero o portavoz. Como nosotros tenemos la ventaja de tener una Biblia hebrea y griega, podemos decir que los profetas son para nosotros mensajeros, portadores de la voz de Dios en un tiempo histórico concreto, con mirada hacia el futuro. Van a ver que las profecías generalmente tienen dos lineamientos: una profecía que es inmediata, con cumplimiento en el tiempo en el que el profeta anuncia el mensaje al pueblo en el que está situado, con la problemática actual, y van a ver todo el desarrollo histórico-geográfico y toda la descripción. Ustedes cuando leen Ezequiel, cuando leen Isaías, Jeremías, van a ver que nombra todos los pueblos, los reyes, los ríos, porque está hablando un mensaje directo a ese pueblo, con un llamamiento en ese momento al pueblo de Dios. Y una segunda línea profética escatológica, anunciando la redención del Mesías. Entonces vemos en Isaías, en Miqueas, en Jeremías, en Ezequiel, todo el mensaje profético escatológico de la presentación del Mesías. Y vemos también profecías que aún no tuvieron cumplimiento, ¿no? Que tienen que ver con un sentido escatológico aún futuro. De manera que vemos que hay tres posibles tipos de profecías. Ahora bien, ¿la profecía es únicamente la profecía que nosotros encontramos escrita? Es decir, ¿profetas son únicamente los que dejaron revelación canónica de Dios? Eliseo no escribió nada, Elías tampoco, Gad tampoco. Sin embargo, nadie duda que fueron profetas levantados por el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que distinguir además profecía con registro literario y profecías que no tienen registro literario. ¿Se entiende? Hay un pasaje en Segunda de Reyes 22:14. Segunda de Reyes 22:14. Que dice así: entonces fueron el sacerdote Gilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías, a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Argas,
guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella, y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí, yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro que ha leído el rey de Judá. Bueno, y sigue hablando. De esta profetisa Hulda, no todos teníamos tan presente su existencia, porque siempre cuando hablamos de profetas hablamos de otros profetas. Sin embargo, la profetisa da una palabra justamente con el preámbulo con el que se identifican todas las profecías de Dios, que es: así dice el Señor, o así ha dicho Jehová, o así dice Jehová. Los profetas no son una casta sacerdotal, o no necesariamente pertenecen a una casta sacerdotal. Puede que sí, hay sacerdotes que han ejercido este ministerio, y puede que no. Y esto es lo que vemos cuando leemos Ezequiel, cuando leemos Isaías. El llamamiento es de una manera puntual, majestuosa, íntima. Y este es un rasgo característico en todos los profetas, antes, ahora y siempre, que es la intimidad con Dios. No existe el profeta popular. Si hay un rasgo característico en el carácter del profeta de Dios, o profetiza, como vemos, es la intimidad con Dios. Es conocer tanto a Dios que su carácter se deja moldear a tal punto que sus sentidos naturales, los que tenemos todos, están sujetos a la voz de Dios. Y esto parece misticismo, si lo vemos así, como si entrarían en un trance, pero el misticismo no es una palabra mala, o no nos tiene que asustar, porque el misticismo es parte de la espiritualidad que debe tener el profeta. Cuando se daban las grandes oraciones en el templo, las personas elocuentes se mostraban, el Señor Jesús decía: pero vos apartate y ora en la intimidad. Que el Dios que te ve en lo secreto, el Padre que ve en lo secreto. El otro día nos decía justamente Nelson, cuando hablaba de la oración, se apartaba a orar. Y decían que Jesús era un profeta, o lo confundían con un profeta, ¿no? Justamente, no solo porque anunciaba al futuro, sino porque en su carácter tenía la impronta profética. ¿Qué impronta esta? La del conocer no solo la ley, la palabra, sino la intimidad de Dios. Vemos en Deuteronomio 18:18 que dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Es decir, que en tiempos de Moisés ya hablamos de profecía. De manera que siempre Dios se reveló de esta manera. Y esto es importante tenerlo claro, porque existen en la Iglesia dos corrientes o dos interpretaciones de este ministerio. Y esto sí merece un apartado. Si la revelación de Dios ya terminó con Jesucristo y con su forma canónica, y el canon no se vuelve a abrir,
¿Se sigue ejerciendo el ministerio profético? Ese es un lineamiento que existe en la iglesia y en la iglesia cristiana. El otro lineamiento dice: no se reabrirá el canon, no tendremos más registro de profecía escrita, pero existe el ejercicio del ministerio profético siempre, porque Dios sigue hablando y Dios se sigue revelando y Dios sigue anunciando a la iglesia el llamamiento al arrepentimiento. Por eso es importante tener claro que el ministerio profético no son los profetas escritos. Y esto que parece una obviedad no lo es. A quienes hemos crecido en una iglesia de un corte bastante tradicional, en donde no se hacía ejercicio del ministerio profético, en donde la profecía era la revelada, nos es difícil construir esto que es parte de la actualización del Espíritu Santo y del ejercicio de los ministerios, como dice en Corintios y como dice en Efesios. Ahora bien, estos profetas, como nombrábamos, que no tienen registro escrito, literario, podemos encontrar en los tiempos del Señor, cuando van a presentar al templo al Señor María y José, que se encuentran a Simeón y a Ana. Ellos estaban esperando que se cumpliera justamente esta profecía de ver al Mesías. Y cuando lo vieron, lo reconocieron. No dejaron nada escrito. Igual que Elías, o igual que Eliseo, o igual que Gad, nada escrito. Sin embargo, hombres y mujeres de Dios, que en la intimidad de Dios conocían su voz y ejercían el ministerio profético. De las figuras más destacadas y en la que quiero hacer hincapié, en esto que hacemos de ir en el Antiguo Testamento y terminar siempre en el Nuevo, con ejemplos actualizados y con ejemplos más familiares a nuestra identidad, que es la Iglesia cristiana. Vamos a hablar del más grande de todos los profetas, que fue sin duda Juan el Bautista. Hay un texto del libro de Isaías, capítulo 40, si no recuerdo mal, si no sepan disculpar, creo que es 40:40, en donde dice: voz que clama en el desierto, anuncia que abre el camino del Señor. Y de Juan el Bautista podemos decir que es la figura por excelencia del profeta. ¿Por qué? Porque él, siendo hijo de casta sacerdotal, se apartó en el desierto para prepararse a esta función que era anunciar al Mesías, abrir el camino del Señor. Cuando nosotros leemos en las Escrituras, ¿qué registro tenemos de Juan el Bautista? ¿Qué es lo que todos sabemos? Que era hijo del sacerdote Zacarías y de Elizabeth, ¿sí? ¿Y cuándo hace su aparición en los Evangelios? Cuando él se manifiesta a su ministerio, ¿verdad? De todos estos 28 años, poco sabemos, o poco registro canónico tenemos. Pero a diferencia de otros profetas, con Juan el Bautista tenemos algo maravilloso, que es registro de su historicidad. ¿Y qué es la historicidad?
es justamente la prueba histórica de que lo que creemos no lo creemos solo por fe, sino que sucedió. No como un cuestionamiento a la fe, está muy bien creer por fe. Lo que digo es que encima del registro canónico tenemos un registro histórico. Juan el Bautista se preparó durante estos tiempos antes de su manifestación en el desierto de lo que actualmente en ese momento era Galilea y Persea, hoy sería en nuestro mapa Galilea y Jordania. En unas cuevas de una secta del judaísmo conocida como los esenios, que practicaban ritos de purificación. Y ustedes dirán, ¿y esto qué tiene que ver? Tanto. Porque esta pequeña parte del judaísmo, que son los esenios, que no son la iglesia oficial, porque no son los fariseos, sino que son los que estaban apartados en las cuevas, estudiando, tenían esta intimidad con Dios. ¿Y qué cosa que de esta intimidad con Dios heredamos? El bautismo. Porque nos parece hasta algo que no nos preguntamos de dónde sale. ¿Y de Juan? ¿Y Juan de dónde lo sacó? ¿Qué significa purificarse? ¿Tiene que ver con nosotros? El profeta tiene un nivel de intimidad con Dios que purifica su alma y su cuerpo, que llama al arrepentimiento y que dice, bueno, arrepiéntanse. Y como figura de esto, ¿qué hacía? Los bautizaba. ¿Y Jesús qué hizo? Se fue a bautizar. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos bautizamos. Y no es un rito o algo meramente simbólico, es un rasgo característico de alguien que da un paso de identidad con este llamamiento de gracia y purificación. El llamamiento que antes los profetas hacían hacia el pueblo, que sí tenía ley, como nosotros tenemos nuestra ley, y parece insuficiente. Los profetas se levantaban y decían, vuélvanse. Si ustedes se arrepintieran, si ustedes se volvieran de sus malos caminos, entonces... Y vemos a Juan el Bautista en tiempos de Jesús, con una iglesia formada, con un Sanedrín lleno de sacerdotes eruditos, llamando al arrepentimiento, llamando a volverse a Dios. Y por si fuera poco, Jesús, a quien confundían con un profeta por cumplir justamente con todo este perfil ministerial profético, nos dice, si ustedes saben todo esto, pero no aman a Dios y a sus hermanos, de nada sirve. Si ustedes hacen esto sin arrepentimiento, de nada sirve.
De manera que el mensaje profético siempre, desde Moisés hasta Jesús, tiene esta característica. Un llamamiento de gracia movido por la misericordia de Dios. Si siguen por acá, viene esto, el juicio. Y vemos los profetas con sentencias permanentes de juicio. Pero inmediatamente, este llamamiento de gracia de Dios para volver. Entonces, nos tenemos que preguntar, si la profecía, si los profetas existen en la iglesia actual y el ministerio tiene ejercicio en la actualidad, ¿cuál debería ser su mensaje? La sentencia de juicio de lo que está sucediendo en este momento, pero inmediatamente el llamado al arrepentimiento y a la gracia. El ministerio profético no es un ministerio que proclama algo en contra o en disidencia de lo que está escrito. Siempre tiene que ser congruente a la palabra de Dios. Y fíjense que la mayoría de los profetas, la gran mayoría, mueren a veces sin entender esta gracia de Dios para ese tiempo. De manera que portan el mensaje y muchas veces no ven el cumplimiento, pero anuncian esta redención, que puede ser inmediata o postrera, porque es del lenguaje común denominador profético el juicio y el llamado al arrepentimiento. Si escuchamos otro tipo de profecía que vaya en contra de este lineamiento, posiblemente no sea de Dios. No es por lo que parece, es porque tiene que ser siempre congruente al mensaje. Otro rasgo característico de los profetas y que Juan Bautista lo tiene totalmente encarnado es el tema del desprecio y el despojo hacia lo natural. ¿Qué quiere decir? ¿Que está mal que le demos importancia a las cosas naturales? No, pero la realidad es que los profetas bíblicos vivían despojados de sí mismos. Tanto los inquietaba y los movía esta realidad de Dios que no sentían apego a lo natural. Quiero decir con esto que si alguien tiene el don de Dios de ejercer el ministerio profético, debe tener subordinado lo natural a lo espiritual, indefectiblemente. Porque es un portavoz directo de Dios. Así dice el Señor. Y como decía Habacuc,
que es como, yo digo, de los profetas, el más parecido a Job en su lenguaje, porque él está todo el tiempo quejándose de que lo que ve no puede estar pasando, ¿no? Tanta violencia, tanta maldad, ¿es posible, Señor? ¿A esta gente tengo que ir? Y no se siente apego a lo natural. Juan Bautista eligió vivir apartado. Muchas veces en el lenguaje que manejamos eclesial dicen, bueno, para eso fue llamado. Claro. Y si Dios te da el don de la profecía, todos tus afanes naturales tienen que estar subordinados al afán espiritual. Porque Dios es espíritu. Y cuando confundían a Jesús con un profeta o con Elías, era justamente por esto. Porque él anunciaba lo que iba a venir, porque él hablaba con la autoridad de un profeta en nombre de Dios, pero él vivía despojado de sí mismo. Dicen las Escrituras que no tenía lugar donde reposar su cabeza. Entonces, cuando veas en la iglesia a un profeta que se para y te dice, tengo que cambiar el auto y te da la palabra de Dios atrás, no va en congruencia. Lo que le preocupa al profeta de Dios antes, en tiempos de Jesús y después, es el llamamiento al arrepentimiento. No otra cosa. Le perturba y no lo deja dormir que la gente se va a una eternidad sin Dios. No otra cosa. Y como justamente estábamos hablando de Juan y a Juan Bautista lo comparaban con Elías, ¿no? Porque fue tan grande su ministerio. En el libro de Antigüedades Judías, que es un libro que escribe Flavio Josefo, un historiador, del cual sacamos justamente estas pruebas de los tiempos, desde el siglo I hasta los tiempos de Jesús, fue un siglo después justamente esto. Flavio Josefo dice que toda la gente de alrededor de Galilea y de las zonas aledañas al Jordán hicieron un luto masivo por la muerte de Juan Bautista, porque Herodes injustamente lo había matado a alguien que toda la comunidad, no algunos, todos consideraban un judío piadoso, santo. Y si leen en el libro cómo está redactado, realmente paraliza que ese era el testimonio que él daba y que lo cuenta, no la gente cristiana, no había cristianos. Un hombre despojado de sí mismo que por denunciar la inmoralidad de los gobernantes fue llevado a la cárcel y después todos sabemos que Herodías pide su cabeza, ¿no? Como Jezabel con Elías, si hacemos paralelismos. Quiere decir que se conocía la santidad de Juan de forma externa por estos ritos de purificación, por este apartado de su vida en buscar y en conocer la intimidad de Dios, la presencia de Dios en lo íntimo.
Y ese es el que prepara el camino del Señor. Fíjense que no dice que venía un entendido de la ley en el templo hablando. No, dicen, voz que clama del desierto, prepara el camino del Señor. El que fue a la intimidad y se encontró con Dios y se despojó de sí mismo y escuchó la voz de Dios y subordinó sus sentidos naturales al llamamiento de Dios, ese es el elegido para abrir el camino del Santo y del Mesías. ¿Tiene que seguir el ejercicio de la profecía en la iglesia? Y a diferencia de cómo me enseñaron, yo hoy digo sí. Pero ¿cómo son los profetas? ¿Cómo deben ser los profetas de hoy? ¿Callan ante la inmoralidad? ¿O denuncian, como Juan el Bautista, sin preocuparse por lo que viene? ¿Relativizan los conceptos bíblicos? ¿O subordinan lo natural a lo espiritual? ¿Cuál es la profecía de hoy? Cuando yo les hice las preguntas antes de empezar, fue justamente porque una de las religiones que hace más contrapeso al cristianismo y está teniendo mucho auge en Europa nuevamente es la iglesia musulmana. Y la iglesia musulmana está fundada en una profecía de alguien que no niega las verdades bíblicas, de alguien que no niega a Jesús, que no niega a Moisés, que no niega a Abraham, que no niega a David. Y es una de las religiones más importantes del mundo. ¿Cuál es la verdadera profecía? ¿En qué profecía creemos? ¿Cómo debe ser la profecía de hoy? ¿Tenemos que orar para que el Señor se manifieste mediante profetas en la iglesia? Sí. ¿Necesitamos palabra profética? Sí. Siempre en congruencia con las Escrituras, aunque cueste la cabeza como le costó a Juan el Bautista, por denunciar la inmoralidad de los gobernantes. Será el desafío de la iglesia de hoy, que relativiza los conceptos bíblicos a los naturales, que entiende por gracia, que es el llamado universal y a todos, todas las conductas permitidas. Y la gracia es otra cosa, la gracia es volverse, la gracia es arrepentirse, no es creer que no hay mal, no es creer que está todo bien y que todo vale dentro y fuera de la iglesia, es volverse. Y ese es el ministerio profético de Dios, el que ve el juicio y llama al arrepentimiento, el que propone la gracia como única salida y alternativa, no el que no da sentencias o no da juicios, el que no relativiza la palabra de Dios, el que tiene claro que el espíritu debe estar sujeto a la voluntad de Dios y lo natural a lo espiritual. Entonces, no nos van a confundir voces extrañas, porque nuestro sentido va a saber que está hablando Dios. Y cuando no está hablando Dios, el verdadero profeta tiene discernimiento de espíritu y dice: esto no es palabra de Dios. Así que para pensar, nos quedamos con esto, procurando
que los dones estén al servicio de la Iglesia y que todos los ministerios sean ejercidos correctamente, anhelando ser parte de esta Iglesia formada espiritualmente, no conformándonos con quedarnos en un banco a ver si alguien, no, procurando los dones, procurando el llamado, pero siempre sujetos a lo que Dios a lo largo de la historia ha querido revelar. Así que bueno, terminando,